Ministerio Visión de lo Alto a las Naciones les invita a escuchar una poderosa palabra del Señor en los labios del pastor Jonathan Gutiérrez. Hay mucho cristiano en este tiempo que está padeciendo por falta de conocimiento. Mucho cristiano, escúcheme, se está yendo del camino del Señor. Muchas veces, ¿por qué? Porque no entienden las luchas, las guerras, no saben contra quién están peleando. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, escúcheme bien, salimos del mundo? Dice la Escritura que lo primero que voy a empezar diciéndole, que la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Antes de venir a Cristo nosotros ya estábamos muertos, dice la Escritura, en delito y en pecado. Entonces usted debe entender el día de hoy, escúcheme bien, que el enemigo, hermanos amados, está tratando de destruir porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces yo quiero que vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 12, dice así la Escritura de la palabra del Señor. Dice así, mire, y esto es poderoso, quiero que esté atento. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Usted está aquí conmigo. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Usted está aquí conmigo, quiero leérselo en la Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera? Ve lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Usted está aquí conmigo. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted está aquí conmigo. Esto es poderoso. Esto es sobrenatural. Escúcheme, usted y yo no peleamos contra cualquiera. Peleamos, escúcheme bien, contra enemigos invisibles, autoridades de las tinieblas. Usted está aquí conmigo. Entonces, mire lo que dice acá en otra traducción, lenguaje actual, dice, porque no luchamos contra gente como nosotros. Mire, escúchelo bien. Porque no luchamos con gente como nosotros. Usted está aquí conmigo. Sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces, escúcheme bien, yo quiero que usted entienda algo. Su lucha no es contra carne ni sangre, no es contra humanos. Y esto es interesante. Escúcheme bien, y yo voy a hablarle cuál fue más o menos el patrón de Jesús para lidiar con los demonios. Mire lo que dice en Marcos capítulo 1, verso 23. Dice, pero en la sinagoga de un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Usted está aquí conmigo. Escúcheme, Jesús echaba fuera demonios en la sinagoga. Y aquí hay tres palabras que se pueden intercambiar. Escúcheme bien. Demonios, espíritus malos y espíritus inmundos. También la palabra habla de ciertos espíritus como el de enfermedad y el de miedo. Usted está aquí conmigo. Mire lo que yo le voy a enseñar. Yo pido por el Espíritu que Dios tome control de todo tu ser y que toda palabra que va a ser soltada quede, hermano, como una revelación de su palabra en tu vida, para que puedas luchar y pelear contra todo principado, potestades y contra todo espíritu de las tinieblas. Hay alguien que diga amén. Entonces escúcheme bien. En Marcos capítulo 1, en el versículo 24 dice así también, diciendo, mire, primero en el 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces,
Amén. En el 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, le dice el enemigo. El demonio le dice, sé quién eres. Usted está aquí. Y usted tiene que notar que los demonios supieron, escúcheme bien, inmediatamente quién era Jesús. Pero escúcheme bien, sin embargo, a los discípulos le tomó más de un año tener esta revelación. También observe la combinación del cambio de persona, primero nosotros y luego yo. Escúcheme, mire, esto es muy típico cuando Jesús le pregunta al endemoniado nazareno, ¿cómo te llamas? Usted está aquí. Él dijo, mi nombre es Legión porque somos muchos. Son muchos, pero actúan como uno. Ellos trabajan en equipo. Usted está aquí conmigo. Por eso, si nosotros, escúcheme, y yo quiero decirle algo, Satanás imita cómo Dios trabaja, él lo imita, pero para hacer el mal, porque sabe que si él hace como lo hace nuestro Dios, pero para hacer el mal, va a tratar de destruir, va a afectar a gente. Usted está aquí conmigo. Por eso que el cuerpo de Cristo llegará un momento que estaremos tan unidos, tan juntos, que se van a caer las denominaciones, los nombres y todo eso, y vamos a ser una sola iglesia, escúcheme, trabajando para el Rey de Reyes, unánimes en un solo espíritu. Hay alguien que diga amén a eso. Yo siento la presencia de Dios aquí. Entonces escúcheme esto. Son muchos, pero actúan, escúcheme, como uno. También note que ellos tenían miedo de ser destruidos por Jesús. En otra cita bíblica, los demonios le reclaman que hubiera venido a molestarlos antes de tiempo. Ellos no esperaban a Jesús en esa época. ¿Qué le responde Jesús a esto? En Marcos capítulo, escúcheme, 1, verso 25 al 26. Mire lo que dice. Jesús le responde de esta manera. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Usted está aquí conmigo. ¡Qué poder de nuestro Señor Jesucristo! Hay alguien que diga amén a eso. Y para nosotros esto no es algo que nos impresiona, porque en nuestras reuniones, hermano amado, estamos viendo liberaciones, hermano, de mucha gente que viene muchas veces, hermano, con hechicería, brujería y muchas cosas. Pero escúcheme bien, note la conducta violenta en esta escena. Esa no era una forma apropiada de conducirse en la sinagoga. Escúcheme bien, en la mayoría de las iglesias hoy día, escúcheme, hubieran hecho sacar al hombre de la iglesia en vez de sacarle el demonio a él. Hay alguien que diga amén. Usted está aquí conmigo. Porque yo, hermanos amados, he escuchado de gente, no es que viene el alcalde, no pueden danzar, no pueden hablar en lengua, no pueden. Escúcheme bien, santo, no es que viene alguien de la municipalidad, compórtense, no dancen, no hablen lengua, no, escúcheme bien, eso es lo de Dios y nadie empara lo de Dios, nadie empara lo del Espíritu. Usted está aquí conmigo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente? Mire, escúcheme. En Marcos capítulo 1, versos 27-28 dice, y todos se asombraron, usted está aquí, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Usted está aquí conmigo. Usted está aquí conmigo. Su fama, escúcheme, se difundió por toda la región. Hoy en día eso es igual. Nada ha cambiado. Cuando comenzamos, escúcheme bien, a echar fuera demonios, la noticia corre por todos lados. Esto es algo que todavía impresiona a la gente. Escúcheme bien, nosotros tuvimos, hermanos amados, yo le voy a contar cosas puntuales. Hermanos amados, tuvimos, hermano, una pareja de carabineros que ella se estaba muriendo, escúcheme, porque le hicieron una hechicería de muerte. Ella fue al hospital de carabineros, ella la llevaron a los psicólogos, ella, hermanos amados, le dieron pastillas, a ella la estaban llegando al psiquiátrico, al neurólogo, el hospital de carabineros, hermano, hizo todo lo posible. Dijeron, ella ya no va a poder seguir trabajando porque ella se volvió loca. Hay alguien que diga amén a eso. Hermanos amados, cuando nos contactaron, escúcheme bien, hermano,
hermanos amados, la primera sesión que hicimos, que Dios nos dio la posibilidad, fue por una videollamada. Escúcheme, habían ido muchas personas, según evangelistas, según pastores, hermanos, a tratar de echar fuera, escúcheme, ese espíritu que estaba sobre ella. Pero escúcheme, nada le podía ayudar. Escúcheme, ¿por qué? Porque el ministerio de la liberación no es cualquier cosa. Usted está aquí conmigo. Nosotros llevamos años trabajando en esto. Por misericordia de Dios, nosotros no hacemos nada. Él nos usa para hacer ese trabajo. Usted está aquí conmigo, que es un trabajo del reino. No es brujería, no es hechicería, es un trabajo del reino. Usted está aquí. Y escúcheme, la primera vez oramos por ella por una videollamada. Escúcheme bien, cuando oramos, empezamos a reprender por esa videollamada. Escúcheme, el estómago de ella se inflamó, hermano, como una mujer de 9 meses. Usted está aquí conmigo. Se inflamó. Y después de eso empezamos, hermano, a reprender por el Espíritu, y el Espíritu Santo, hermanos amados, empezó a sacar eso. Cuando llega, escúcheme, esta maldición a su garganta, se inflamó la garganta. Yo no le estoy contando, no, el pastor está viendo Netflix, el pastor está viendo películas de terror, El Aro, no, está viendo El Exorcista, no, le estoy hablando algo serio, algo del Espíritu. Hay alguien que diga amén. Algo que en estos tiempos se tiene que mover en las iglesias, en los ministros. Usted está aquí conmigo. Entonces escúcheme, ella acá, hermanos amados, se le inflamó todo su cuello y ella vomita. Usted está aquí conmigo. Y el día martes, hermano, oramos por ella, viene el bautismo, la llena de la presencia de Dios. Nunca más vino ese espíritu de brujería sobre ella. Hay alguien que diga amén a eso. Pero la ciencia médica, escúcheme, no podía hacer nada. Incluso, escúcheme bien, ella la iban a dejar en un hospital clínico porque se estaba, según ellos, volviendo loca. Le dijimos, deja las pastillas, deja esto. Hermanos amados, hoy está bien, nunca más volvió esa brujería, esa hechicería. ¿Hay alguien que diga amén a eso? Porque usted tiene que entender que no peleamos contra enemigos de carne y hueso. Usted está aquí conmigo. El día domingo tuvimos la visita de un joven que toda su familia le han tirado hechicería. Aún hay gente que ha muerto por esa hechicería en ese hogar, en esa familia. Usted está aquí conmigo. Y el joven fue a muchas iglesias tratando de buscar ayuda. Escúcheme. Y el domingo, cuando llega, el Espíritu Santo me hace que lo llame y pasa adelante, y la presencia de Dios le cae. Él cae al suelo y empieza, hermano, a toser y a botar espuma y a liberarse. Hay alguien que diga amén a eso. Y yo le he hablado esta semana, me dice, he estado súper bien. Súper bien, porque escúchame, cuando viene el poder sobrenatural de Dios, cuando el poder de Dios se manifiesta, escúcheme bien, no hay demonio que pueda soportar el fuego del Espíritu Santo. Hay alguien que diga amén a eso. Entonces escúcheme bien. Otra cosa, volvemos, otra cosa que podemos notar es que Jesús no lidió con el hombre. Escúcheme. No lidió con el hombre, oye tú esto, no, sino con el espíritu que estaba en él. Tampoco, escúcheme, hay una indicación que el hombre solía comportarse así en la sinagoga. Usted está aquí conmigo. Fue la unción del Espíritu Santo en Jesús que agitó a los demonios. Usted está aquí conmigo. Porque este hombre, escúcheme y escúcheme bien, este hombre era un hombre de Dios. Este hombre se congregaba. Este hombre, escúcheme, entraba a la sinagoga, escuchaba la palabra de Dios. Hay alguien que diga amén. Pero la unción y el poder de Dios que estaba en Jesús, el Espíritu Santo, escúcheme, provocó y expuso a los demonios. Hay alguien que diga amén. Que no aguantaron, que tuvieron que rebelarse, tuvieron que empezar a gritar, porque el fuego de Dios aplasta toda obra de Satanás, toda obra del diablo, toda obra del enemigo. Hay alguien que diga amén a eso. Yo siento la presencia de Dios aquí. Entonces escúcheme bien. Pero algunos dicen, no, es que él era Jesús y él era... No, era un hombre. Jesús vino a la tierra como usted o como yo, en esta carne, en esta naturaleza. Escúcheme bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces escúcheme. Dice en Marcos capítulo 1, verso 32, escúcheme bien. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Hay alguien que diga amén.
En alguna iglesia, hermanos amados, no están echando fuera los demonios porque, escúcheme, no es de ellos, no. He visto aún mandar mejor, anda al psicólogo, anda mejor, escúchame, tómate una pastilla para dormir, en vez de decirle a ese espíritu que está atormentando que salga del cuerpo. Hay alguien que diga amén a eso. Hay espíritus que muchas veces están atormentando a gente, que están atormentando a la gente del mundo. No la puedes mandar al psicólogo. Ordénale a todo espíritu que se vaya en el nombre de Jesús. Hay alguien que esté aquí conmigo. Entonces escúcheme bien. En el versículo anterior se usa la palabra endemoniado. Amén. Pero la traducción correcta es otra. La palabra griega usada aquí es daimonizomai. Pero la iguba criba, que significa daimon. Y daimon es la raíz, escúcheme, y significa demonio. Usted está aquí conmigo. Por eso que hay que tener cuidado aún para ponerle los nombres a nuestros hijos. Kita rabra kimanama sheya. Escúcheme, daimon es la raíz y significa demonio, mientras el término isomai lleva la palabra a la voz pasiva. Así que la mejor traducción sería esta: está demonizado, está demonizado. Usted está aquí conmigo. Y escúcheme, y esta traducción ha oscurecido, dificultado el asunto para millones de cristianos, porque la gente dice, ¿cómo es que un creyente puede estar poseído por un demonio? Escúcheme bien, escúcheme lo que le estoy hablando. ¿Cómo un cristiano puede estar endemoniado? Escúcheme. Y mi respuesta, yo quiero preguntarle a usted, ¿una persona puede estar endemoniada, sí o no? Anótelo ahí. ¿Cómo es que un creyente puede estar poseído por un demonio? Usted está aquí conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces escuche, mi respuesta es que un cristiano no puede estar poseído por un demonio. No puede estar poseído. Usted está aquí conmigo. No puede estar poseído por un demonio. Usted está aquí conmigo. Un verdadero cristiano es poseído por Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Escritura que somos templos del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros, y Él nos llena de su poder. Él nos guía. Hay alguien que diga amén. Una persona que no es cristiana, escúcheme, puede ser poseída por un demonio. Escúcheme, yo le voy a ir explicando lo que significa posesión también. Usted está aquí conmigo. Entonces escúcheme, un verdadero cristiano es poseído por Jesús. Sin embargo, en muchos buenos y verdaderos creyentes hay algunas áreas demonizadas. Usted está aquí conmigo, que son afligidas, afectadas y oprimidas por demonios. Y esas áreas que no están totalmente sometidas a Dios. Hay gente que no ha sometido su carácter. Hay gente que se manifiesta, escúchame, su carácter, y no es algo de Dios, es del enemigo. Usted está aquí conmigo. Por eso tú los ves bien un día y al otro día los ves mal. Un día se está riendo y al otro día no se está riendo. Te está yendo en contra. Hay alguien que diga amén a eso. Yo siento la presencia de Dios aquí. Escúcheme bien. ¿Qué es la posesión? Le voy a explicar lo que es la posesión. Poseer es tener el control total sobre un individuo en espíritu, alma y cuerpo. Escúcheme, aclarado este asunto de traducción, se levanta la barrera para que muchos creyentes se abran a creer en la liberación y la reciban. Escúcheme bien, los hijos de Dios no pueden estar poseídos, porque si usted estuviera poseído, escúcheme, toman el control total. Hermanos amados, a nosotros nos ha tocado liberar niños de 8 años, 9 años. No, pastor, esto es una locura. Sí, niños de 8, 9 años. Usted está aquí conmigo. Yo no sé cuántos dicen amén a eso, pero el Espíritu Santo está aquí en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Y el Espíritu Santo, escúcheme, te va a enseñar en este día algo muy, pero muy poderoso. Todo lo que el enemigo ha estado queriendo hacer en tu vida, hoy día se va a caer a tierra en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que diga amén a eso? Entonces escúcheme bien. En Marcos capítulo 1, versos 32-34, escúcheme, cuando llegó la noche, dice, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían, escúcheme bien, enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios.
Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hay alguien que diga amén a eso. Jesús siempre, escúcheme, y quiero que usted esté atento. Jesús siempre lidió con la enfermedad y los demonios al mismo tiempo. ¿Usted está aquí conmigo? Escúcheme, y la expresión echar fuera demonios se traduce correctamente como expulsar. Amén. Entonces escúcheme, vamos en este tiempo a expulsar. Yo creo que va a caer el poder sobrenatural sobre los ministerios, sobre los ministros, sobre los hombres de Dios, que van a expulsar muchos demonios, van a liberar a mucha gente que está tomada. El mundo, escúcheme, está endemoniado. La gente del mundo está endemoniada. Escúcheme, la está llevando el enemigo a la destrucción total. Hay alguien que esté aquí conmigo. Y yo quiero decirle algo. Si usted inhala humo, ¿qué pasa si usted inhala humo? ¿Qué hace para sacarlo? Si usted traga un poco de humo, lo expulsa. Este es un acto de voluntad, pero también es un aspecto físico. Jesús expulsó muchos demonios. Hay alguien que diga amén. Los demonios, los espíritus son vientos. Hermanos, se meten dentro del cuerpo y la única forma de echarlo fuera es soplando hacia afuera en el nombre de Jesús y que el poder de Dios te vaya liberando. Yo creo por el poder del Espíritu Santo que algo va a ocurrir poderoso. A lo mejor has cargado con cosas que te están atormentando. Hay alguien que diga amén, pero hoy día van a salir. Pero recuerda bien, tú ni nadie que es hijo de Dios puede estar endemoniado. Usted está aquí conmigo. Entonces continuó Jesús el ministerio de la liberación después de estas cosas. Escúcheme, en el versículo 39 de Marcos capítulo 1 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ay, santo Jesús de gloria. Y miren la locura. Nunca antes, escúcheme bien, en el Antiguo Testamento nunca se escuchó hablar de expulsión de demonios. Usted está aquí conmigo. En el Antiguo Testamento no se echaban fuera, escúcheme, los demonios. Lo que más se acercó fue cuando David estaba tocando, escúcheme, la música, el arpa, y dice que el rey, hermanos amados, el espíritu que lo atormentaba salía. Hay alguien que diga amén a eso, es lo que más se acerca. Pero cuando Jesús, escúcheme, viene a la tierra, cuando Jesús empezó a predicar el reino de Dios, escúcheme, cuando tú predicas el reino de Dios, muchos creen que el reino de Dios es solamente cuando están saltando en la iglesia, porque se están riendo y se están gozando. No, escúchame, el reino de Dios es que la gente empieza a ser liberada, empieza a ser sanada, empieza a ser restaurada. Escúcheme bien, los demonios que le atormentaban, los espíritus que estaban atormentando, empiezan a salir y la gente empieza a ser liberada, restaurada. Matrimonios empiezan a ser liberados. Hay alguien que diga amén a eso. Yo no sé cuántos están aquí conmigo. Entonces, escúcheme, hay otra traducción bíblica que dice: él continuó por toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando demonios. Y me gusta el uso de la palabra continuó. Escúcheme bien, ¿sabe por qué? Porque muestra que lo sucedido en la sinagoga no fue un caso aislado. Escúcheme bien, sino que él lo hizo en cientos de sinagogas de Galilea. Hermanos amados, era algo poderosísimo. Escúcheme, llegó Jesús y empezó a echar fuera los demonios. Escúcheme bien, en el Antiguo Testamento, como le decía, nunca se vio algo así, pero Jesús empezó a predicar el reino de Dios. Escúcheme bien, porque el reino de Dios no es lo mismo que el reino de los cielos. Usted está aquí conmigo. El reino de los cielos es el lugar, es el tercer cielo, es donde habita Dios, es donde vive Dios. Pero el reino de Dios no es lo mismo. El reino de Dios es el gobierno operativo de Dios en la tierra, es el poder sobrenatural. Hay alguien que diga amén a eso. Yo vengo a hablarle a alguien que el reino de Dios le va a afectar en este día y sus días no serán los mismos y la gloria de Dios va a caer sobre él, sobre su familia. Hay alguien que diga amén. Ministros, evangelistas que van a predicar el reino de Dios con evidencias de lo sobrenatural, que serán, escúchame bien, echar fuera demonios. Hay alguien que esté aquí conmigo, sana a los enfermos. Dios es grande y poderoso. Escúcheme bien. Entonces escúcheme, ¿cuál era el ministerio completo de Jesús? Jesús, uno, predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera los demonios, los expulsaba. Hoy en día, escúcheme, la iglesia en muchos lugares predicamos, enseñamos y a veces oramos por los enfermos. Hay alguien que diga amén a eso.
pero no expulsamos demonios de las personas. Por eso la gente no se acopla a la iglesia, no se mete a la iglesia. Tenemos que hacerlo de continuo, tenemos que estar reprendiendo. Hay alguien que diga amén a eso. Escúcheme bien, Dios en este tiempo, lo más fuerte que va a ser, hermanos amados, hijos del Rey de Reyes, lo que más Dios va a hacer en este tiempo es expulsar demonios. Hermanos amados, no se asuste cuando en la iglesia, escúcheme, la gente caiga al suelo y empiece, hermano, a ser liberada, porque este tiempo, hermanos, todos los que estén en la presencia de Dios, escúcheme, los demonios van a venir y van a tener que salir de los cuerpos. Hay alguien que esté aquí conmigo. Yo siento la presencia de Dios aquí. Escúcheme algo, ¿sabe lo que pasa? Y esto es un error, porque hay gente que cree que los demonios salen solamente en Haití, en África, en la India, o creen que la gente endemoniada es aquella que está en una cárcel o en instituciones para dementes. Hay alguien que diga amén, pero no es así. Jesús expulsó demonios de gente común y corriente. Hay alguien que diga amén. Mire, si nos metiéramos, hermano, a una clínica psiquiátrica, la mayoría de ellos están endemoniados. Usted está aquí conmigo, pastor. Esto sí es real. La mayoría de ellos está siendo atormentados por demonios. Hay alguien que diga amén y los encierra. ¿Y qué es lo que hacen? Le meten medicamentos para calmar a la persona, calmar lo natural del cuerpo, pero dentro está operando un espíritu satánico, un espíritu del diablo. Hay alguien que diga amén a eso. ¿Cuántos están aquí conmigo? Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Esto está poderoso. Esto está poderoso. Escúcheme bien. Entonces escúcheme, Jesús lidió con los judíos ortodoxos que venían a la sinagoga todos los sábados y el resto de la semana cuidaban a su familia. Eran pescadores que trabajaban normalmente. Escúcheme, era gente respetable que tenía ciertas áreas que no podía controlar. Hay alguien que diga amén a eso. Los demonios se están moviendo, escúcheme, en todas las esferas. Si tú sales a la calle, hermanos amados, ves cómo los demonios, cómo los espíritus se están moviendo. Cuando ves mucha violencia, mucha muerte en un país, es porque los demonios se están atacando. Es porque escúcheme, hay principios. Hay principados. Un principado tiene autoridad para gobernar en áreas, territorios. Hay alguien que diga amén, pero no me voy a meter a eso, porque eso puede ser para otro tiempo. Pero yo vengo a decirle, hay demonios. Cuando tú ves una población que está llena, hermanos amados, de prostitución, de tráfico, de muerte, de robo, de violencia, es porque ahí hay un demonio que está atacando. Es un demonio territorial que está atacando ahí. Hay alguien que diga amén a eso. Yo no sé cuántos creen en lo que le estoy hablando. Escúcheme, y Dios hoy día quiere que tú entiendas algo. Escúcheme, quizás esa gente no tiene control en área física, emocional o mental. Le estoy hablando de la gente, hermanos amados, que está tomada por demonios. Y si usted, escúcheme, le cree a Dios hoy día, hermano, se va a cortar algo grande. Porque escúcheme bien, ¿un cristiano puede estar endemoniado? No. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay hermanos que entran? Escúcheme, hermanos que entran, escuche. ¿Usted sabía que había brujería cristiana? Pero ¿cómo eso, pastor? ¿Cómo hay brujería cristiana? No, esto está loco. Él se volvió loco, el pastor Jonathan. No sé qué película vio, no sé qué le pasa. Escúcheme bien. Yo vengo a aclararle el panorama y vengo a hablarle de parte de Dios. Hay cristianos, escúcheme bien, que están, escúcheme, siendo atormentados por demonios. Están siendo, escúcheme, atormentados, aconsejados, influenciados por demonios. Mire, yo voy a la escritura. Se recuerda cuando Pedro, a Jesús lo tenían que prender, lo tenían que llevar, y esa noche Jesús está orando y está muy afligido, hasta su alma dice que está afligido, y él está orando al Padre y está pidiendo fortaleza porque sabía lo que venía. Entonces Pedro estaba durmiendo y de repente Pedro se levanta y ve al maestro y dice: el maestro está afligido, y va para allá y le dice: maestro, no vamos a Jerusalén, no vamos a Jerusalén para que no vivas lo que tienes que vivir. Entonces escúcheme, Jesús no le dice: Pedro,
vuelve a acostarte porque estás hablando estupideces. No le dice, hey, vuelve a acostarte porque Pedro me estás hablando cosas que no conviene. Escúcheme, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Se lo dijo al apóstol Pedro. Escúcheme, entonces el apóstol Pedro estaba endemoniado. No estaba endemoniado. Él, cuando despierta, viene un espíritu, lo influencia, lo aconseja, le dice, anda a decirle al maestro que no vaya a la cruz, que no vaya a Jerusalén. Hay alguien que diga amén. Y él, la voz que escuchó, dijo, a lo mejor hay que hacerlo. Yo estoy pensando esto. No, escúchame, cuando hay una voz que te habla a tu mente y te dice, no te congregue, no vaya a la iglesia, hay alguien que diga amén. Cuando hay algo que te atormenta, que te dice, ¿para qué vas a la iglesia si es todo lo mismo? No eres tú, no es tu conciencia, son espíritus que te están influenciando. Hay alguien que diga amén. Cuando una persona salió de la droga, del alcohol, de la mujer, de lo que sea, del mundo, el enemigo va a tratar de atacar tu mente, va a tratar de decirte, anda, vuelve, tus amigos te esperan, no necesitas plata, anda porque te están esperando. Hay alguien que diga amén. Son influencias. El diablo aconseja a la gente. El ataque más fuerte a los seres humanos es a la mente. Hay alguien que diga amén a eso. Por eso que un cristiano no puede escuchar la voz del diablo, tiene que escuchar la voz de Dios. El diablo va a decir, no, nadie, tú no le importas a nadie, nadie te quiere, nadie está contigo, el único que está contigo es Dios. No te congregues, vuelve, quédate en tu casa orando. Hay alguien que diga amén. Ya vino un consejo del enemigo para apartarle de la gloria de Dios. Hay alguien que esté aquí conmigo. Por eso usted tiene que entender algo poderoso. Escúcheme, que usted no puede escuchar la voz del enemigo, sino la voz de Dios. Usted está aquí conmigo. Hay una presencia de Dios aquí. El poder de Dios se está moviendo, hermanos. Por eso que usted tiene que estar apercibido. Cuando Dios le dice a Pedro, cuando Dios le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, le dice Satanás. Usted está aquí conmigo, pero si es el apóstol Pedro, es el que echó fuera demonios con Jesús, el que caminó 3 años y medio con Jesús. Es Pedro, el hombre de Dios que anduvo con Jesús, que comió con Jesús, que vio milagros, que vio echar fuera demonios. Viene a decirle eso y Jesús le dice, apártate de mí. No le dice Pedro, le dice Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Llevó cautivo esa voz, porque lo vino a tentar. Hay alguien que dígame, lo quiso tentar. Por eso que Satanás va a tratar de tentarte, hablarte, aconsejarte. Hay alguien que diga amén. Pero Jesús le dijo, me eres de tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Jesús sabía que iba a morir por ti, por mí. Jesús sabía, que fue enviado por el Padre con una misión a esta tierra. Hay alguien que diga amén a eso. Satanás va a tratar de, aún un hermano, un hijo, un familiar, de tomar y aconsejarlo para que te traiga problemas. Ay, pastor, pero ¿cómo? Sí, aquel, escúchame, muchas veces puede ser un hermano de la iglesia que puede ser aconsejado, influenciado, hermano, para atormentarte, para hacerte entristecer, para que tú te decaigas. Hay alguien que diga amén. Y aún así para que te vayas de la iglesia, porque eso es lo que Satanás quiere. Hay alguien que diga amén. Pero usted y yo no podemos escuchar, no podemos aguantar, no lo podemos, escúcheme, no podemos, porque dice la escritura, como comenzamos, no peleamos contra carne ni sangre, no peleamos con hombres ni mujeres, peleamos contra un enemigo, hermanos amados, que se mueve en espíritu. Este diablo inmundo, cochino, asqueroso, que quiere, escúcheme, ¿cómo usted puede? Escúcheme. Por eso que usted tiene que estar atento. El Hijo de Dios debe estar atento. Por eso hay gente, escúcheme, en la iglesia, que el pastor no la saludó y se fue de la iglesia. La pastora no le saludó, se fue de la iglesia. No por madurez, porque el diablo viene y le habla al tiro, le dice, viste que no te quieren, viste que no te aman, viste que no les importa. Hay alguien que diga amén. ¿Y qué pasa con esa gente? El enemigo le entristece la mente, hermano, ahí en frustración, se desaniman y lo saca. Hay alguien que diga amén a eso. Estamos desenmascarando las obras del diablo. ¿Por qué cree que muchas veces cristianos entran en murmuración, en difamación, en calumnia?
porque fueron influenciados por un demonio. No están poseídos, pero influenciados, están siendo aconsejados. Hay alguien que diga amén. Entonces después dice, llama a la hermana Juanita para que le hable que pasó esto, llama a la otra hermana, y ¿sabes qué, hermanita? Y esto, y todas caen en el chisme y entran en la naturaleza de Satanás. Y escúcheme, saca 3, 4, 5, se van de la iglesia y siguen llamando por teléfono. Hay alguien que diga amén a eso. ¿Cuántos están aquí conmigo? Escúcheme, tenemos que aprender cómo se mueven los demonios. Apártate de mí, Satanás, le dijo Dios a su apóstol Pedro, a su enviado. Usted está aquí conmigo. Usted está aquí conmigo. Entonces escúcheme bien. Yo quiero que usted aprenda algo. Hermanos amados, muchas veces el enemigo ha venido a aconsejarme. ¿Sabe cuántas veces en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del problema, el enemigo me vino a influenciar, a decirme, hey, déjalo todo, hey, tira la toalla, hey, no sigas adelante, hey, siempre será lo mismo, hey, no creas, no sigas, déjalo hasta ahí, congrégate en una iglesia, deja la iglesia, ¿para qué vas a seguir predicando? ¿Para qué vas a seguir? Hay alguien que diga amén. ¿Sabe cuántas veces el enemigo vino a influenciarme a mí? Escúchame, y algunas veces cuando tú estás metido en la prueba, en la tribulación, hermano, empiezas a desanimarte, empiezas a llorar. Escúchame, pero si hay iramazo, crobarabasea, si hay un propósito de Dios en tu vida, Dios no te va a dejar caer, Dios no te va a dejar hundirte, Dios no te va a dejar, porque Pedro cuando caminó en el agua se empezó a hundir, pero Dios le iba ahí, le tendió la mano y lo salvó. Hay alguien que esté aquí conmigo. Esto está fuerte, esto está fuerte. Gracias, mi amor. Entonces escúcheme bien. Esto que te estoy predicando no te lo predican en todos los lugares. Hermanos amados, por eso tú tienes que estar apercibido. De repente, hermanos amados, el enemigo puede ser un hijo, una hija, un hermano, un primo, alguien para querer atormentarte. Hay alguien que diga amén, para quitarte la bendición, porque Satanás al que pilla en la carne lo va a usar. Hay alguien que diga amén, al que pilla en la carne lo va a aconsejar. Hay alguien que diga amén, porque escúchame, si tú estás lleno del Espíritu, el enemigo cuando venga, el Espíritu Santo te va a decir, no, escucha esa voz, escucha la que te estoy hablando yo. Hay alguien que diga amén. Entonces escúcheme, cuántas veces el enemigo me quiso, escúcheme, influenciar, y yo, escúcheme, no lo escuché. Y así le pasa a todos los hijos de Dios, aún a los pastores. Si le pasó al apóstol Pedro, le va a pasar al apóstol de aquí, al apóstol de allá. El enemigo siempre va a tratar de atormentar, porque quiso, escúcheme, atormentar a nuestro Señor Jesucristo. Lo quiso tentar, lo quiso influenciar, pero Jesús nunca tomó la palabra, nunca, porque él sabía que había un propósito en su vida, Obacriba, y que lo que decía Satanás era una mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar cautivo ese pensamiento, escúcheme, a toda verdad de la palabra de Dios. Cautivo significa llevarlo, hermano, ahí, esclavo, bajo la palabra de Dios y la obediencia de Cristo. Hay alguien que diga amén a eso. Escúcheme, hay brujería cristiana, pastor. ¿Cómo dijo usted antes que había brujería cristiana? ¿Sabe cuándo hay brujería cristiana? ¿Usted lo quiere escuchar? ¿O terminamos aquí? ¿O terminamos aquí nomás? Porque usted se me aburrió. Usted está aquí conmigo. Seguimos. Amén. Escúcheme. Entonces, esto es poderoso. Escúcheme bien. Esto es poderoso. ¿Hay brujería cristiana? Sí, hay brujería cristiana. ¿Cómo es la brujería cristiana? Mi pastor, ¿cómo es la brujería cristiana? Escúcheme, cuando alguien ora en contra de alguien, no, yo oro en contra del hermano, en contra del hermano, en contra del pastor, oro, no, yo, Señor, toma, ataca a esa iglesia que me hizo daño, Señor, ve allá y destruye. No, hermanos amados, la oración no es para eso. La oración, la intercesión, escúcheme, es para levantar, es para echar fuera a los demonios, no para atacar a la misma iglesia, para atacar a tus pastores, a los líderes, al hombre de Dios. Escúchame bien lo que te estoy hablando en el nombre de Jesús. Rebarabaquiva. Yo declaro, escúchame, que algo está sucediendo ya en el mundo espiritual.
Y yo muchos de los mensajes, escúcheme, que tengo que predicar muchas veces, no los puedo. El Señor me los dice aquí y después los tengo que soltar. No abro la tablet, nada, porque hay espíritus que se mueven y dicen, va a predicar esto, ya esto. No, me siento, lo tomo y le digo, Señor, aquí estamos, dale, pa. ¿Por qué? Escúchame algo. Porque los demonios se están moviendo. Escúcheme. Hay que botar la brujería cristiana. Escúcheme. Orar en contra de un hermano, de una hermana, de alguien en contra, eso es brujería, es hechicería, es maldecir a alguien. Usted está aquí conmigo y usted, su boca no fue creada para maldecir, sino para bendecir. Hay alguien que diga amén. ¿Por qué? Porque dice la escritura que tenemos poder en la lengua. Escúcheme, tenemos poder en la lengua. ¿Y cuál es el poder? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hay alguien que diga amén a eso. ¿Qué trata Satanás? Que tú digas, no voy a poder, no voy a alcanzar, nunca se va a cumplir mi sueño. Eso es lo que quiere Satanás, que tú sueltes. Recuerda que tu boca es profética, tu boca tiene autoridad. Tú no puedes decir, no, es que esto siempre va a ser lo mismo, es que yo intento y se cae, es que esto no. Tú te estás automaldiciendo. Tú tienes que declarar, no, Dios tiene algo grande, lo mejor está por venir en los peores momentos de mi vida. ¿Sabe lo que decía yo a mi esposa? Mi amor, lo mejor está por venir. Dios tiene algo mayor, Dios tiene algo grande. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la desilusión, en medio de tantas cosas que vinieron, escúchame, que casi me sacan del ministerio, Obacriba, que casi suelto el pastorado porque fue un tiempo fuerte. Pero yo te digo, cuando Dios está contigo, Él no te deja caer, Él te va a levantar y Él te va a poner en el lugar que tiene que ponerte. Hay alguien que diga amén a eso. Pero no, Ramán de Cribarabasea, no puede escuchar la voz del diablo, no puede escuchar la voz del enemigo. Abacriba, tienes que pedirle cada día al Espíritu Santo que Él te hable, te dirige. Abacriba, por eso tenemos que orar, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar pidiendo al Espíritu que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Usted está aquí conmigo. Yo siento la presencia de Dios. Entonces aquí en Lucas capítulo 4, 40 al 41, mire lo que dice. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Usted está aquí, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voz y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Hay alguien que diga amén. Hay una parte de la palabra, escúcheme, que dice que los discípulos fueron a echar fuera un demonio. Escúcheme bien. Y dice que cuando fueron, no pudieron echarlo fuera, más el demonio se tiró en contra de ellos, les pegó. Hay alguien que diga amén. Hay otro caso que fueron a echar un espíritu de locura y no lo pudieron echar, y el papá llega con el hijo ahí, dice, mira, tus discípulos fueron, pero no pudieron echarlo fuera. Y alguien que diga amén a eso. Usted está aquí conmigo. No pudieron echarlo fuera. Entonces Jesús le dice, hombre de poca fe. Y hay, escúcheme, un género que sale con oración y ayuno. Hay alguien que diga amén a eso. Por eso que si predicamos el reino, escúcheme, muchos creen que predicar el reino es solamente reírse, saltar, gozarse. No, eso no es el reino. Cuando tú predicas el reino de Dios, cuando, escúchame, mira, el Espíritu me está dando toda la mente, gracias Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, llama a sus discípulos y dice, hey muchachos, vengan, vayan a preguntarle a Jesús casi Él era el que tenía que venir o esperamos a otro. Hay alguien que diga amén. Jesús le da una respuesta, le dice, hey muchachos, vayan donde Juan y díganle que los ciegos ven, los cojos caminan, los que están endemoniados son libres. Obacriba, dígale que el reino de Dios ha venido. Hay alguien que esté aquí. El reino de Dios tiene una evidencia. El reino de Dios tiene una evidencia. ¿Cuál es la evidencia, pastor? Que los demonios salen fuera, la gente está enferma y sana. Hay alguien que diga amén. Vienen milagros, vienen liberaciones, vienen cosas sobrenaturales. No es solamente saltar, gritar y reír, lanzar, tiritar, profetizar. No, el reino de Dios, escúchame, es mucho más que eso. El reino de Dios confronta a los demonios, los expone, los saca de los cuerpos, los echa fuera en el nombre de Jesús. Obacriba, y esos demonios tienen que salir, irse de los cuerpos. Los enfermos empiezan a ser sanos por el poder de la palabra. Hay alguien que diga amén a eso. Hay una presencia de Dios aquí. Dios se está moviendo.
Escúcheme, una vez más vemos que el ministerio de la liberación y la sanidad van juntos. Escúcheme, escúcheme. Hay gente que está enferma por un demonio. Hay alguien que diga amén. Usted está aquí conmigo. Nosotros tuvimos el caso de una mujer que la mandaron a morir a la casa. Usted está aquí conmigo. Y oramos por ella. Reprendimos el demonio, escúcheme, y el Espíritu Santo la liberó. Le dieron 7 días de vida. La mujer no podía caminar. La mujer estaba llena, hermano, de líquido. Su cuerpo estaba completamente, hermanos amados, llena de cáncer. Pero vino la palabra de Dios, vino el poder de la liberación. El reino de Dios vino sobre ella y ella sanó por el poder del Espíritu Santo. Los médicos no podían creerlo. Tuvimos, hermanos amados, uno de los milagros que me impactaron, hermanos amados, fue con un hijo. Fuimos a Quilpué a orar por una persona, escúcheme, que ya la habían desahuciado, tenía un derrame en su cerebro. Hay alguien que diga amén. Esta mujer, escúcheme bien, ya estaba lista para morir. Escúcheme, el esposo y los hijos estaban preparando el papeleo para la sepultura, para hacer el velorio. Estaba todo listo, pero irrumpió el Espíritu de Dios. Hermanos amados, llegamos a ese lugar, oramos por ella. Escúcheme, el poder de Dios la liberó. Ahí había un demonio actuando. Escúcheme, ese demonio, escúcheme, salió de su cuerpo. Al otro día abrió sus ojos. Al segundo día, escúcheme bien, ya estaba haciendo videollamada y dio el testimonio en nuestro ministerio de que Dios la liberó, la sanó. Ella era una mujer que ya estaba muerta, clínicamente muerta, pero Dios de ahí la levantó, porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios poderoso. No peleas contra carne ni sangre, sino contra demonios. Oh, Bacriba, no peleas contra tu hermano, contra tu hermana, contra el pastor de la iglesia allá o el de acá. Escúchame bien, nosotros peleamos contra un enemigo que es espiritual. Usted está aquí conmigo y se llama Satanás. Usted está aquí conmigo. Yo no sé cuánto dicen amén a eso. Yo siento la presencia de Dios aquí. El poder del Espíritu está aquí. Escúcheme esto. Escúcheme bien. Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Por eso yo vengo a decirle, usted no pelea contra cualquiera. El enemigo, oiga, escúcheme bien, puede influenciar a cualquiera, y eso tiene que entender usted. ¿Y a quiénes son las presas más fáciles para Satanás? La gente que no ora, no ayuna, que se congrega por congregar, que no conoce la palabra, que no lee la palabra, que no ora, que no ayuna, que no está en la presencia de Dios. Son fáciles presas para querer atormentar a la gente, para querer sacarla, para querer, escúchame, traer división, pleito, contienda. Hay alguien que diga ven, para hacer que las cosas, escúcheme, no vayan como tienen que ir. Usted está aquí conmigo, son presas fáciles, pero escúchame bien, en el nombre de Jesús, yo declaro por el poder de la palabra y por la unción del Espíritu Santo que algo está cayendo en tu casa. Escúchame, Bacriba, ya no pelees más con tu familia, no pelees con tu jefe, no pelees con ellos. Escúchame, Bacriba, no peleamos contra carne ni sangre, contra hombre ni mujer, peleamos contra el enemigo. Hay alguien que diga amén. Escúcheme. Pero usted debe tener algo que se llama discernimiento. Y el discernimiento, ¿qué hace? Nos hace ver, escúcheme, qué clase de espíritu está atormentando. Usted está aquí conmigo. Nos tocó, escúcheme bien, y ya estoy casi terminando. Escúcheme. Nos tocó ministrar una mujer llamada Angélica, no voy a decir el apellido nada. Escúcheme, esta mujer empezó a caer en una brujería, en una hechicería que le enviaron. Escúcheme. Y empezó ella a manifestarse. Cuando a mí me llamaron para que fuéramos a orar por esa mujer, escúcheme bien, había muchos cristianos. Yo cuando entré, hermanos amados, decían, hermano, la mujer tuvieron que sacarle todo de adentro, dejarle la pura cama, porque todo lo tiraba y lo hacía tira. Ella intentaba tirarse, escúcheme, por el segundo o tercer piso hacia abajo. Usted está aquí conmigo, no le estoy hablando ciencia ficción, le estoy hablando algo verdad, delante del Espíritu Santo, en cuya presencia de Dios estoy. Escúcheme. Y escúcheme, cuando entramos había muchos cristianos con la Biblia orando. Le digo, ¿quién va a entrar conmigo? Ni uno quiso entrar. Escúcheme,
Yo no andaba con la Biblia, andaba pasando por ahí, justo me pillaron y yo dije, ya vamos, pásenme una Biblia, y entré y enciérrenme con esa mujer. Escúchenme, cuando yo veo a esta mujer está con una lengua de este porte, usted está aquí, estaba con los ojos de sangre, se había mordido tanto la boca que estaba llena de sangre, usted está aquí de vómito, se había hecho sus necesidades, estaba toda, hermano, era una locura, una película, hermano, de Netflix, una película, hermano, de terror. Usted está aquí conmigo. Y cuando empezamos a orar, el demonio, escúchame, se metió en una orilla y el poder del Espíritu Santo le cayó. Usted está aquí conmigo, escúcheme. Y ella fue liberada. Hermanos amados, tuvimos alrededor de una hora y media, escúcheme, ahí orando por ella. Era un demonio muy fuerte, escúchame. Y cuando ella, hermano, es liberada, escúcheme bien, el Señor me dice que la que le estaba tirando la hechicería a ella era su misma hermana. Usted está aquí, su misma hermana. Pero como pastor, su familiar le estaba tirando una hechicería. Sí, porque ella, escúcheme bien, la hermana estaba enamorada del esposo de ella. Y como ella no pudo quedarse, escúcheme, con el esposo de ella, ¿sabe lo que hizo? Dijo, le voy a tirar una hechicería para que ella se muera y yo me voy a quedar con el marido de ella, de mi hermana. ¡Ay, santo! Pastor, esto está para registrarlo en una película, sí, escúchelo. Y el Señor me mostró dónde estaba. El Señor me guió por el Espíritu, me dio una visión y me dijo, escúcheme, yo veía dos argollas que estaban así, amarradas con una lanilla, escúcheme, y enterrada en un cementerio bajo un árbol. Y yo le digo al esposo y a ella, cuando ya estaban bien, le digo, mire, el Señor me mostró esto, sus anillos, ¿dónde están? No, es que mis anillos se perdieron un día de la casa y nunca más los hallamos. Y yo le dije, ¿sabe qué? Usted conoce un cementerio cercano donde hay un árbol, y me dice, sí, eso está detrás de donde vivía yo en el sur. Hay alguien que esté aquí conmigo. Y yo le dije, ¿sabe qué? En el árbol, en el cementerio, está enterrado las argollas con una lanilla roja y además una foto de ustedes dos. Hay alguien que esté aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ellos se miraron, no lo podían creer, viajaron al sur, allá estaba, escúcheme, lo que el Espíritu les habló, lo que el Espíritu nos mostró. Hay alguien que diga amén a eso. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque los demonios son reales, la brujería es real. Pero no con esto usted quiero que ande atemorizado. No, porque el que tiene al Espíritu de Dios, no hay demonio que lo alcance. Usted está aquí, usted se da cuenta que Jesús, los demonios se postraban. Hay alguien que diga amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay demonio que te enfrente, porque no se enfrentan en contra de ti. ¿Sabes por qué? Te temen a ti, no a ti, sino al que está dentro de ti, que es el Espíritu de Dios. Hay alguien que diga amén a eso. Tuvimos una liberación de una mujer en Quilicura, escúcheme bien. Se tomaba 19 pastillas. Ella la miraban, por años caminaba así como una enfermita en la calle, la tenían que mover, escúcheme, cuando oramos por ella, botó una pelota negra, escúcheme, de su boca. Fuimos a orar a su casa, escúcheme bien lo que yo le estoy hablando. Cuando entramos a la casa empezamos a orar, se empezaron a reventar las ampolletas, a cerrar las puertas. Hay alguien que dígame, no, me dice el pastor Jonathan, no. ¿Qué le pasó al pastor? Mi esposa y el Espíritu Santo está presente. Escúcheme bien. ¿Sabe que le había hecho la hechicería? El Señor me dice que la madre de ella le está haciendo hechicería. Como a su padre, pero su madre. Sí, su madre. Y yo hablo con ella, le digo, ¿sabes qué? Tu mamá esto, no, mi mamá me dejó hace muchos años, mi mamá me odia, mi mamá esto, y no odia a todos nuestros hermanos, ya. ¿Y tu hermano cómo está? No, hay un hermano que está paralizado en una cama. La otra hermana estaba enferma, ella la tenía casi loca. Hay alguien que diga amén a eso. Escúcheme bien, una madre tirando hechicería a sus hijos para destruirlos. Hermanos amados, uno en silla de ruedas, el otro postrado, hermano, sin poder moverse, de la pura cabeza la movía. Esta mujer parecía una enfermita, hermano, caminando en la calle, no podía hacer nada. Cuando vino el poder sobrenatural de Dios, hay alguien que esté aquí con cuando vino el poder sobrenatural, la liberó, la transformó y ella nunca más fue la misma. Hay alguien que diga amén a eso.
Por eso yo vengo a decirte que tú y yo no peleamos contra carne ni sangre. Y escúchame, si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, nada te mueve, nada te puede mover, aunque venga la tentación para que decaiga, para que te desanime. Levántate en el poder sobrenatural de Dios. Porque lo que Dios está diciéndote hoy es que tú tienes que ser una persona madura. Eres un escogido. Escúchame, no creas que el enemigo no te va a querer atacar, te va a querer atacar. Pero si tú estás orando, si tú estás ayunando, si tú te estás congregando, estás bajo una cobertura, estás dando tus ofrendas, tus diezmos, estás caminando en rectitud, no hay demonio que pueda atacarte, porque Dios va a pelear por ti. Y la caballera vaya aquí, tarabashaya. Yo no sé cuánto dicen amén a esto, pero yo siento el poder sobrenatural de Dios. Escúchame algo, no peleamos contra cualquiera, dice la escritura. El enemigo dice, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hay alguien que diga amén. El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás te quiere robar, te quiere matar y te quiere destruir. Pero Jesús dijo, no hay, pero yo he venido para que ustedes tengan vida. Todo lo contrario, el otro te quiere matar y Dios quiere darte vida. Hay alguien que diga amén. El diablo te quiere, hermano, opacar, que no seas usado, pero Dios te quiere usar poderosamente. Hay alguien que diga amén. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Usted está aquí conmigo. El diablo no tiene poder sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu generación. Estuvimos, escúcheme, y le doy otro ejemplo, otro testimonio. Estuvimos en Quilicura, en unos blogs, 7 personas se suicidaron en el mismo blog. Hay alguien que diga amén. El del tercero, el del segundo, el del primero, el de allá al fondo, el de allá de adelante. 7 personas se habían, escúcheme algo, se habían suicidado. ¿Sabe lo que hicimos? Hicimos una reunión, un culto, hermanos amados, dentro de ese lugar, y cayó el poder de Dios. Atamos, echamos, escúchame, declaramos la libertad, hermanos, cubrimos todo ese blog completo con aceite, hermanos amados, declaramos el poder sobrenatural. Nunca más se murió nadie. Hay alguien que diga amén a eso. No es lo que hace el hombre, es lo que hace el Espíritu. Yo no puedo hacer nada si no estoy con la presencia de Dios. Un profeta, un apóstol, si no tiene la presencia de Dios. Un pastor, un evangelista, hermanos amados, si no oramos, no ayunamos, los demonios van a quedar ahí, se van a reír. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, rebalaba aquí balay, Satanás la piensa 10 veces para atacarte. Ay, acriba, nada más ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso tú tienes que entender que tú tienes que caminar por la palabra. No permitas que nada venga en contra de tu vida. Oh, acriba, dice la escritura, dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay alguien que diga amén a eso. ¿A quién devora el diablo? ¿A quién devora a los débiles? Hay alguien que esté aquí conmigo. Si tú ves, hermanos amados, History Channel, ay pastor, usted ve tele, sí veo. Escúcheme. Usted ve ese programa, usted ve que la manada de lo que son los leones no van a atacar a la manada entera porque le es peligroso, pueden perder algunos. Hay alguien que diga amén. Pero ¿qué es lo que hace? Hay uno que corre, escúcheme, al más débil lo saca de la manada. Usted está aquí, ay santo Jesús de gloria, lo saca de la manada, y cuando ya lo ve fuera de la manada, escúcheme, se le tiran todos los demonios. Hay alguien que esté aquí, escriba, todos los leones se tiran y lo atacan. Lo mismo pasa con un cristiano. El enemigo, hermano, mientras estás congregando, mientras estás metido en la congregación, mientras estás haciendo lo que Dios te manda, vas a estar cubierto. Pero escúchame, el enemigo va a tratar de sacarte de la manada, del grupo, de la congregación. Escúchame bien, y ahí te van a saltar todos los demonios para querer destruirte a ti, a tu casa. Pero si tú te mantienes bajo la palabra, no hay demonio que te alcance. Hay alguien que diga amén a eso. Dice la escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay alguien que diga amén a eso. Tú no eres la presa del enemigo, tú no eres la presa fácil de Satanás. Tú eres un soldado, tú eres una guerrera, tú eres un hijo de Dios, que Dios lo va a usar poderosamente en este tiempo. Pero tienes que caminar bajo la palabra. Soltemos el pecado, soltemos toda contaminación de carne y de espíritu, metámonos en el Señor, cerremos las puertas. Si tenemos que pedir perdón, pidamos. Si tenemos, hermanos amados, que perdonar, perdonemos. No le dejemos caer
caída al diablo. La escritura dice: no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo, porque el que esté firme, mire que no caiga. Hay alguien que esté aquí, Dios te quiere firme. No importa los ataques, si tú estás en ataque, tú llegas a la congregación, los hermanos te abrazan, oran por ti, tus pastores, tus ministros, tus padres van a orar por ti, y la gloria de Dios va a traer un desatar. Satanás se le cae en este día. Por eso la escritura dice: someteos pues a Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¡Ay, santo! Otra traducción dice: someteos pues a Dios, resistir, oponerse al diablo, opónete al diablo y él huirá de vosotros. Él saldrá, el enemigo vendrá por un camino, pero va a tener que huir por 7. Hay alguien que diga amén. Cuando el enemigo viene y tú estás con Dios, no eres tú el que los espanta, Dios el que está dentro de ti, los ángeles que están a tu alrededor. Hay alguien que diga amén, porque a cada hombre de Dios, a cada iglesia, hay ángeles que Dios ha puesto para cubrir, para proteger. Nunca hemos estado solos. Si no, pregúntenle al siervo Jesse, al siervo de Eliseo, que pensó que iban a ser muertos, iban a ser destruidos. Eliseo le dijo: voy a orar por ti para que se te abra el entendimiento. Cuando miró hacia atrás, vio que habían más ángeles celestiales, escúchame, guerreros, que iban a ganar la batalla. Tú no estás sola, tú no estás solo. Abacriba, el Dios de la gloria está contigo. Pero debemos cerrar las puertas, debemos pelear contra el enemigo y no contra la familia, no contra el esposo. Criba, babaseya. ¿Cómo podemos ver que un pastor engaña a su esposa, se vaya y va criba, hermanos amados, engañe con una niña pequeña, 17 años, 16 años, hermano, deja a su esposa, deje su familia y siga pastoreando? Está bajo una demonización, hermanos amados. Ahí hay que expulsar demonios que están atormentando a esa criatura, a ese hombre de Dios. Tenemos que caminar bajo integridad, bajo rectitud. Hay alguien que diga amén a eso. No podemos darle caída al diablo. Tenemos que hacer lo que la palabra dice, no lo que el diablo te dice. No podemos hacer lo que queramos, sino lo que el Espíritu quiere que hagamos. Remanama suba. Yo siento la presencia de Dios. Hoy día dice el Espíritu Santo. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento al Espíritu Santo. Yo siento el fuego de Dios en medio de nosotros. Levanta tu brazo, porque en este día, Padre, yo declaro liberación, yo declaro restauración, yo declaro que aquel que está siendo influenciado por el enemigo, Padre, aconsejado por los demonios para que se vaya de la iglesia, para que salga, para que pelee en contra de gente, y se caiga en el nombre de Jesús. Por eso en este día te digo: levántate en el nombre de Jesús, porque Dios te prepara. Tú eres un hijo enviado. Yo siento la presencia de Dios aquí. Lo que Dios está haciendo sobre ti es poderoso, es grande. Ahora está cayendo algo grande sobre ti. Hoy día se cae toda obra del diablo, se cae toda obra de Satanás. Yo siento la presencia de Dios en medio de nosotros. Enfermedades, Padre, enfermedades que han sido enviadas por el enemigo a gente, a hijos de Dios, hoy día se caigan por el poder de la palabra, por la unción del Espíritu Santo. Se cae, se cae, se cae, se cae. Y hay una gloria. Si hay pastores, si hay líderes, el Yibacraba que están ahí conectados, hoy día la presencia de Dios les caiga, los prepare para lo mayor que viene. Pero tenemos que caminar bajo obediencia, bajo autoridad, bajo integridad, bajo oración, bajo ayuno, bajo rectitud. Hay alguien que diga amén. Es fácil decir soy hijo de Dios, es fácil decir Abacriba, Dios me llamó. Hay alguien que diga amén y no hacemos lo que Él nos manda. Eso es satánico. Si hablamos mal de alguien, eso es del enemigo. Abacriba, si estamos dividiendo, es del enemigo. Si estamos murmurando uno a otro, eso es del diablo. Hay alguien que diga amén. Lo de Dios es unidad, lo de Dios es reino. El reino se multiplica, el reino ama, el reino levanta, el reino de Dios sana, libera, trae milagros, trae sanidades sobrenaturales sobre la gente. Y declaro una gloria de Dios sobre todos aquellos que están ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Tú que a lo mejor estabas pidiendo respuesta de Dios, hoy día Dios te la dio ahí. Por eso se ha hecho tan difícil, por eso por el momento hay guerra. Porque escúcheme algo,
Hay una guerra en contra del enemigo. Por eso no puedes pelear sin el Ibahai, sin el Espíritu Santo y sin los ángeles de Dios. No podemos pelear solo, no podemos estar solos. Debemos estar bajo cobertura, bajo presencia, bajo un manto, bajo obediencia, porque Dios nos está llamando a caminar recto, porque Cristo viene pronto. Dios nos dio el poder, la autoridad para echar fuera demonios. Por eso Jesús le dice a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ponga las manos sobre los enfermos, echen fuera los demonios. Hay alguien que diga amén. Y la Baisa Criba, por eso Dios te llamó, te escogió. Oba Criba, no para que sea uno más del montón. Sale de ahí, levántate, predica, camina en rectitud. Para desordenado, para gente sin espíritu está lleno el mundo. Dios quiere gente que se meta de verdad con Dios, que tome decisión, que suelte lo del mundo, que suelte todo. Oba Criba, lo del mundo. Oba Criba, Rabaseya, todo espíritu, toda potestad, toda obra del diablo se caiga hoy día y el poder de Dios venga sobre ti. Y serebe que te viva Babaseya. La presencia de Dios cae sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Oba Criba, levanta tu mano y declara, dile: desde aquí, diablo, te llegó el tiempo. Hasta aquí, porque me has hecho daño, porque has querido destruir mi casa, porque has querido destruir mi vida espiritual, porque te me has ido todos estos años encima. Pero hoy sé la verdad. Hoy día te digo que no tienes autoridad. Por eso dice la escritura: y Ramasheta Rapra Kibarabasheya, no deis lugar al diablo. ¿Sabe lo que rompe el yugo? Es la unción del Espíritu. Cuando estás ungido, los demonios empiezan a manifestarse. Escúcheme bien, escúcheme bien. Nosotros, las reuniones, la gente, hermano, que llega, la gente nueva empieza a caer bajo el poder, hermanos amados, a ser liberada. Abacriba, ¿sabe por qué? No por el pastor Jonathan y la profeta, sino por el poder sobrenatural de Dios, que Dios está trabajando en medio. Gente que estaba enferma hoy día está sana. Gente que estaba atada por adicciones, por cosas terribles, hoy día está siendo liberada, porque aquel que le cree a Dios y camina como Dios quiere, su vida nunca más será la misma. Toda influencia del enemigo, todo consejo del diablo se cae a tierra en el nombre de Jesús. Hoy día tú eres libre por el poder de la palabra. Hoy día tú eres libre por la unción del Espíritu Santo. Hoy día Dios te hace saca todo lo que estaba sobre ti, todo lo que te estaba atacando, toda influencia, todo ataque, todo desánimo, todo aplastamiento, todo todo cuento del diablo se cae ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo te había fabricado, todo lo que Dios te iba a ir, el diablo te mostró. Abacriba, no, si esto está mal, esto está peor, camina por la palabra. Dios te ha dado promesa, Dios te ha dado profecía. Abacriba, y mientras las profecías que Dios te ha dado no se cumplan, Abacriba, tú no puedes ser eliminado, sacado ni muerto de esta tierra. Hay alguien que diga amén a eso. Hay una gloria de Dios. Se van los demonios, se van las potestades, toda brujería se cae. Salgan de los cuerpos, salgan de las vidas, suelten los corazones, suelten los oídos espirituales de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús atamos toda obra del enemigo. Di conmigo: desde este día reprendo, desde este día expulso toda influencia del enemigo, la expulso bajo el poder de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. Hoy día se está quebrando algo grande en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu ministerio, en tu vida espiritual. Se está rompiendo por el poder sobrenatural. Y Sarabacay, el reino de Dios ha llegado a esta tierra. Echar fuera los demonios, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Urrabai Shakriba, el Espíritu Santo, la unción está sobre mí, por cuanto ha venido Ibacriba sobre mi vida, y también cae sobre tu vida en el nombre de Jesús. No te pare, no te quede. Dios está contigo. Dios de paz te bendiga. Bendiciones.